Intentamos continuar una historia con periodicidad semanal. Al no ser posible, lo tendremos que dejar en periodicidad mensual, o casi. De esto ya te habíamos hablado en un comentario de otro vídeo, pero como no te lo habíamos dicho de viva voz, lo hacemos ahora, para que no te quedaran excusas para verlo. Hemos mezclado realidad y ficción, para dar forma a esta historia, que esperamos que te guste. Por si no lo sabías, esto es, una partida, una historia, y hoy te contamos la historia de Paganini, no confundir con la historia del Pagafantas, que no es lo mismo. ¿Que aún no te suena? Sí, hombre, sí, el violinista del diablo, y ahora que has caído, su historia dice así. Un violín se exponía al fondo de la tienda, era tenuemente iluminado por un cirio que junto con una estampa de una virgen, se hallaba encima de una repisa colgante, ajustada con tacos, a la pared de piedra trasera del anticuario. Antonio miraba con las dos palmas de sus manos apoyadas en su frente y mejillas, para que su rostro no tocara el frío cristal del expositor. Corría el año de Nuestro Señor de 1648, Cremona no era una ciudad grande, pero sí que tenía cierto significado de moral patria. Ya hacía más de 100 años que había sido anexionada a España, en 1535, después de ser parte del Ducado de Milán desde 1412 y aun con el último asedio de este año, los francos y modeneses no habían podido conquistarla a pesar de todos sus esfuerzos. Antonio, a pesar del peligro, no podía resistirse a ir de vez en cuando a la tienda del anticuario, para plantarse durante horas en el expositor del violín. Era un instrumento curioso, estaba pintado, o más bien lacado con una pintura roja, demasiado brillante, incluso para ser encerado a diario. Era incomprensible, pero al año siguiente iría como aprendiz al taller de Nicoulou, que poco a poco le descubriría el misterio de este instrumento, que había sido expuesto, desde que él recordara. Siempre, con la estampita de la Virgen y el cirio. Claro que él apenas tenía 4 años, pero creía recordarlo, desde siempre, desde la primera vez que vio el anticuario, en brazos de su padre, cuando aún era un bebé. Antonio fue creciendo, pero por más que preguntara a propios y extraños, nadie sabía explicarle los motivos del brillo del violín misterioso. De aprendiz pasó con todos los elogios a oficial, el término intermedio del gremio de los artesanos, y estaba a punto de afrontar el examen para maestro, en el que fabricaría oficial y completamente un instrumento de música. Como no podía ser de otra manera, escogió fabricar un violín. Un Stradivarius se exponía al fondo de la tienda, era tenuemente iluminado por un cirio que junto con una estampa de una virgen, se hallaba encima de una repisa colgante, ajustada con tacos, a la pared de piedra trasera del anticuario. Nicoulou miraba con las dos palmas de sus manos apoyadas en su frente y mejillas, para que su rostro no tocara el frío cristal del expositor. Corría el año de Nuestro Señor de 1786, la ciudad de Génova era toda una urbe de sus tiempos. Hacía casi 20 años que Córcega había sido vendida a Francia, en claro declive del ducado, después de haber sido en la Edad Media una gran potencia comercial y uno de los centros financieros más importantes de todos los tiempos. Quedaban tan solo 11 años para que fuera declarada la República de Liguria, la república que no reconoce superioridad, y el último duque de Génova, Giacomo Maria Brignole, dedicaba la mayoría de su tiempo a su deleite. Nicoulou, a pesar del peligro, no podía resistirse a ir de vez en cuando a la tienda del anticuario, para plantarse durante horas en el expositor del violín. Era un instrumento curioso, estaba pintado, o más bien lacado con una pintura roja, demasiado brillante, incluso para ser encerado a diario. Era incomprensible, pero al año comenzaría sus clases de música con su padre, que poco a poco le descubriría el misterio de este instrumento, que había sido expuesto, desde que él recordara siempre. Con la estampita de la Virgen y el cirio. Claro que él apenas tenía 4 años, pero creía recordarlo, desde siempre,
desde la primera vez que vio el anticuario, en brazos de su padre, cuando aún era un bebé. Empezó a estudiar la mandolina con su padre a los 5 años, era un instrumento más sencillo para empezar, pero había noches que no dormía pensando en el violín de aquel anticuario, siempre rojo, siempre brillante, bajo la atenta mirada de la estampita, a la que le daba la luz, el cirio. A los 7 años comenzó sus clases de violín para empezar a conocer y explotar los misterios de este, con músicos locales. Hizo su primera aparición pública a los 9 años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a los 13. En 1801 compuso más de 20 obras en las que combina la guitarra con otros instrumentos. De 1805 a 1813 fue director musical en la corte de María Anna Elisa Bacciochi, princesa de Lucca y Piombino y hermana de Napoleón. En 1833 en la ciudad de París le encargó a Héctor Berlioz un concierto para viola y orquesta. El compositor francés realizó Harold en Italia, pero Paganini nunca la interpretó, aunque sí asistió al estreno, y se arrepintió de no haber participado como solista. Paganini renunció a las giras en 1834. Su técnica asombraba tanto al público de la época que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él, porque a su vez, su apariencia se notaba algo extraña, su nariz y sus orejas eran prominentes, tenía una media melena que le llegaba a los hombros pero solo por el cuello, de frente tenía el pelo ondulado, peinaba con una raya en el medio y cuando se le arremolinaban las ondas parecían cuernos. Sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña la cual decía nota 13. Podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las 4 cuerdas del violín, y continuar tocando a 2 o 3 voces, de forma que parecían varios los violines que tocaba. Era un improvisador nato y quizás un precursor del jazz y el rock. Esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo. Sus obras incluyen 24 caprichos para violín, 1802 a 1817, 6 conciertos y varias sonatas. Fue muy conocido y famoso en vida y llegó a poseer 5 violines, 2 Stradivarius, 2 Amati y un Guarnerius, su violín favorito, llamado Il Cannone. Lo cual al precio que valían los instrumentos entonces, era una pequeña riqueza. Su salud se fue deteriorando a causa de una tuberculosis diagnosticada en 1819. En los años 1834 y 1840 padeció 2 fuertes episodios de hemoptisis, siendo el segundo el que precipitó su muerte. Durante el avance de la enfermedad, que pasó de sus pulmones a la laringe, padeció afonía crónica los 2 últimos años de su vida. El músico además se medicaba con mercurio para tratar la sífilis que también padecía. Viajó a Niza donde su estado de salud empeoró. En mayo de 1840, el obispo de Niza envió a Paganini un párroco local para que recibiera los últimos sacramentos. El músico consideró que era algo prematuro y se negó. Una semana después, el 27 de mayo de 1840, en la casa del presidente del Senado, Paganini sufrió una hemorragia interna y murió antes de que se pudiera llamar a un sacerdote. El obispo de Niza prohibió su entierro en tierra consagrada por su reputación de masón y no por su mentada asociación con el diablo, como se ha dicho. Su cuerpo fue embalsamado y almacenado en el sótano de la casa donde había fallecido. En 1853 fue enterrado en el cementerio de Gaione y después de 4 años y un llamamiento al Papa, la Iglesia permitió que su cuerpo fuera transportado a Génova, pero no fue sepultado hasta 1876 en el cementerio de la Villetta di Parma. En 1893, el violinista checo František Kondiek convenció al nieto de Paganini, Atala, de que le permitiera ver el cuerpo del violinista. Después de este episodio, el cuerpo de Paganini fue finalmente enterrado en un nuevo cementerio en Parma en 1896. Se ha mostrado a Niccolò Paganini biográficamente en varias producciones teatrales, cinematográficas y televisivas. Paganini, 1925,
es una opereta de Paul Knepler y Bela Hembach con música de Franz Lear que tiene al propio virtuoso del violín como personaje protagonista y donde la partitura le rinde homenaje musical. Encrucijada, 1986, dirigida por Walter Hill, trata de un estudiante de guitarra clásica, Ralph Macchio, quien recorre el sur de Memphis con un bluesman, Joe Senica, en la búsqueda de una canción perdida escrita por Robert Johnson. Durante la trama se ve envuelto en un duelo de guitarra contra Jack Butler, caracterizado por Steve Vai. Inicialmente pierde el duelo, por lo que se ve obligado a interpretar una variación del Capricho 5 de Paganini para ganar. Kinski-Paganini, 1989, también conocida como Paganini, es una película biográfica italiano-francesa de 1989 escrita, dirigida y protagonizada por Klaus Kinski. La historia se basa en la vida y carrera del compositor y virtuoso violinista Niccolò Paganini. Fue la última película de Kinski antes de su muerte en 1991. Kinski escribió el guión con la intención de que fuera dirigida por su alter ego Werner Herzog. Herzog aceptó, siempre y cuando se reescribiera el guión, ya que lo consideraba incongruente. Kinski se negó y terminó dirigiéndola él mismo. Paganini Horror, 1989, dirigida por Luigi Couzzi, trata de una banda de rock femenina, la cual usa una infame y antigua partitura para grabar su nuevo álbum en una vieja mansión. Accidentalmente abren un portal al infierno. El violinista del diablo, 2013, dirigida por Bernard Rose y estelarizada por el también violinista David Garrett. Basada en Londres, 1830. El famoso violinista y compositor Paganini corteja a la hija de su anfitrión, lo que provoca la furia del hombre que logró llevarlo a Inglaterra. Además, Stuart Granger interpretó a Paganini en el retrato biográfico de 1946 de Magic Bow, Roxy Rotten a Song to Remember, 1945. En la miniserie soviética de 1982 Nikolai Paganini, el músico fue interpretado por el actor armenio Vladimir Msrayan. La serie se centra en la relación de Paganini con la Iglesia Católica Romana. Otro actor soviético, Armen Tsigarkandyan, interpretó al archirrival ficticio de Paganini, un oficial jesuita insidioso. La información en la serie es generalmente espuria, y también juega con algunos de los mitos y leyendas rampantes durante la vida del músico. Una escena memorable muestra a los adversarios de Paganini saboteando su violín antes de una actuación de alto perfil, provocando que todas las cuerdas menos una se rompan durante el concierto. Un Paganini sin inmutarse continúa actuando en 3, 2 y finalmente en una sola cuerda. En realidad, el propio Paganini ocasionalmente rompía cuerdas durante sus actuaciones a propósito para poder mostrar aún más su virtuosismo. 10 Hizo esto limando cuidadosamente muescas en ellos para debilitarlos, de modo que se rompieran cuando estuvieran en uso. En la comedia satírica de Don Nigrou Paganini, 1995, el gran violinista busca en vano su salvación, afirmando que, sin saberlo, vendió su alma al diablo. Variación tras variación, exclama en un momento, pero, ¿qué variación lleva a la salvación y cuál a la condenación? La música es una pregunta para la que no hay respuesta. Se retrata a Paganini matando a 3 de sus amantes y hundiéndose repetidamente en la pobreza, la prisión y la bebida. Cada vez que es rescatado por el diablo, que aparece en diferentes formas, devolviendo el violín de Paganini para que pueda seguir tocando. Al final, la salvación de Paganini, administrada por un relojero como un dios, resulta ser el encarcelamiento en una gran botella donde toca su música para la diversión del público por toda la eternidad. No le tengas pena, querida, le dice el relojero a Antonia, una de las esposas asesinadas de Paganini. Él está solo con la respuesta para la cual no hay duda. Los salvos y los condenados son lo mismo. Lo mismo Antonio que Nicolò hicieron un pacto, con el violín del anticuario, que siempre volvía a la estantería de un anticuario, desde siempre que se sepa. Algunos dijeron que contenía el alma de un fauno,
qué era lo que le daba ese brillo, hasta que lo encuentres brillando tras el cristal de algún anticuario. Lo demás que sabemos de este instrumento, quedará para otra historia.